Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragoneir Silent God y hoy estamos en una guía de equipamiento de personajes. Quiero hacer esta guía para los que os cuesta un poquito más, pues bueno, el saber cómo equipar a vuestros personajes, los que no estáis acostumbrados a estos tipos de juego, o si es tu primera vez en un RPG de este estilo, pues que sepas un poquito qué patrones tienes que seguir y cómo tienes que equipar a tus personajes y para qué sirve cada una de las estadísticas. Bien chicos, bueno, vamos a ver. He querido focalizarlo un poquito en Forbit, vamos a ver un poquito, pero vamos a ver otros personajes. Pues bueno, Forbit es un personaje que a todo el mundo nos dan al principio, es un personaje de defensa, es un tanque, como se le llama en estos juegos, que lo que hace es, pues bueno, defender, aguantar los mamporros de los enemigos, intentar que no llegue el daño a tu equipo. Bien, ¿qué es lo que tenemos que buscar en este tipo de personajes? Por ejemplo, en los personajes defensivos, en los tanques, pues sobre todo defensa. Como bien indica, si es un tanque le vamos a meter mucha vida, vamos a buscarle mucha vida y le vamos a buscar mucha defensa. ¿Cómo le vamos a buscar la defensa? Bueno, pues en los objetos, por ejemplo, este sería un ejemplo dentro de los objetos comunes, que son los peores del juego, pero bueno, iremos avanzando en el juego, no os preocupéis. Buscarle, pues bueno, la defensa, que es la que te trae la pechera, y luego como subestadística, intentar buscarle, pues, o salud porcentual o defensa porcentual. Siempre las estadísticas mejores son las porcentuales, porque son las que mejor escalan y las que más beneficios te dan. Las que son planas, como por ejemplo aquí el ataque más 31, no son demasiado buenas. Si aquí, en vez de más 31, pues me sale un más 6, un más 7, un más 8 de ataque porcentual, pues seguramente que sea mejor, siempre y cuando pues vayas aumentando el personaje, su ataque base o su defensa base en este caso, ¿de acuerdo? Así que esto es lo que tenéis que buscar en personajes defensivos, defensa y puntos de salud sobre todo. Otra de las cosas que es importante saber en este tipo de juegos y para qué sirven cada cosa de las que veis aquí, cada estadística, es, por ejemplo, la precisión. Si tenéis dudas, podéis pinchar dentro de las estadísticas y podéis venir aquí a ver qué es o qué hace cada cosa. La precisión viene por ahí, aumenta la probabilidad de que el héroe inflinja debilitaciones, disipe potenciadores o controle a enemigos. Tiene más probabilidades de éxito cuando la precisión del héroe es superior a la resistencia del enemigo. Muy importante a tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, la arena. Si tú te metes mucha resistencia, vas a evitar que los enemigos te stunen, te metan debuffos, etcétera. ¿Por qué quiero hacer hincapié en la precisión? Bien, pues porque, por ejemplo, Forbit, dentro de sus habilidades, tiene aturdimiento. Pues esto es una incapacitación. ¿Qué quiere decir? Que va a aturdir a los enemigos. Cuanta mayor precisión tengamos, más posibilidades de aturdir a los enemigos va a tener. Al igual que, por ejemplo, pues vamos a venir por aquí arriba, Notera. Bueno, pues Notera, ¿qué es lo que hace? Notera lo que hace es meter veneno y aturdimiento, las dos cosas. Una cosa incapacita, que es aturdimiento, y otra cosa es veneno, que es un debufo. Esto, para que le entre al enemigo, para que tengamos mayores probabilidades de poder meter al enemigo, lo que tenemos que hacer es intentar, pues, tener la mayor precisión posible. Ya que estamos en Notera y que es un personaje de ataque, vamos a ver cómo equipar a los personajes de ataque. Los personajes de ataque lo que queremos hacer es hacer daño, ¿verdad? Pues lo que tenemos que hacer es, vamos a venir por aquí y vamos a ver los objetos que tenemos. Tenemos que intentar, aparte, bueno, de tener algo de salud y demás, sobre todo en Notera, que se mete ahí entre los enemigos, pues lo que decíamos antes, tener ataque porcentual, gente, subirle mucho el ataque, pero el ataque porcentual. Ahora no tenemos los objetos, los buenos, ¿no? Pero iremos viendo cómo equipar más adelante, subiremos otra guía más adelante si es necesario. El ataque porcentual, por un lado, para tener mucho ataque, y por otro lado, intentar capar la probabilidad de crítico en un 100%. Cuanto más alta sea, más críticos va a meter, y cuantas más críticos va a meter, más daño va a hacer. Con lo cual, lo ideal sería llevar mucho ataque, probabilidad de crítico al 100% y subir todo lo que podamos el daño crítico. Eso en los personajes de ataque, chicos. Intentar capar eso, sobre todo la probabilidad de crítico, es muy importante en los personajes de ataque, llevarla lo más cerca posible del 100%, buscando en estadísticas principales o subestadísticas para poder subirlo lo máximo posible, ¿de acuerdo, chicos? Bien, pues bueno, esto es un ejemplo de un personaje DPS que lo que vamos a buscar es eso, es daño crítico. Yo ahora no tengo muchos objetos, son muy buenos, pero lo que vamos a buscar es eso, daño crítico, ataque
ataque porcentual, pero todo siempre intentar que sea porcentual. ¿Veis los guantes? Ataque porcentual un 14%. Este me da mucho ataque. Me ha salido la defensa plana y me ha salido el ataque plano. Bueno, pues podía ser mejor, ¿no? Pero es un ejemplo de más o menos lo que tenemos que intentar buscar. ¿Veis? Aquí la pechera, pues también ataque porcentual. Para que nos haga, pues lo que siempre decimos, mucho más daño. Bien, vamos a ver otra de las partes críticas de estos juegos, que son los healers. Yo he estado haciendo pruebas para saber cómo curan, porque tú vienes aquí y dices, sí, vale, ¿voy a curar más o voy a curar menos si el personaje está más fuerte, si lo subo de nivel? Sí, pero ¿cómo potencias esa curación dentro de los healers? Bien, pues las curaciones se potencian por ataque del personaje. Es decir, los healers, cuanto mejor o mayor ataque tengan, más van a curar. Creo, si no me equivoco, también lo vemos por aquí, que hay mucha gente que lo está preguntando, la iluminación afecta al daño derivado o se convierte en el coeficiente de algunas habilidades. Aumenta el daño derivado del héroe, daño generado por una habilidad concreta, o tiene una bonificación de iluminación, pero no puede provocar un golpe crítico. Bien, lo he estado probando cambiándole el arma, si no me equivoco, esta por esta, que me daba más ataque y más iluminación, y he de decir, chicos, que las pruebas han sido positivas y se nota bastante, sobre todo a niveles bajos, lo he notado bastante, la cantidad de curación que ha estado haciendo este personaje. Estamos hablando de que solamente con este objeto, que tenía iluminación y tenía más ataque, me estaba curando prácticamente el doble. Así que, chicos, lo que es la curación del juego, lo que son la curación de los healers, funciona por ataque y por iluminación. Tendréis que buscar esas estadísticas, llevarlas pues lo más altas posibles para poder curar más. Iremos viendo cuáles son las mejores combinaciones posibles dentro del juego. Sacaremos una guía más adelante cuando estemos en una fase más adelantada, pero sobre todo al principio, para que sepáis cómo funciona cada personaje. Yo creo que está muy bien saber sobre todo estas nociones básicas de cómo stunear, cómo meter los debuffos, cómo curar, cómo defenderte o cómo poder hacer más daño a la hora del ataque. Es una guía inicial básica. Iremos aumentando las dificultades, iremos consiguiendo mejores objetos, así que, chicos, no os preocupéis porque lo vamos a ver prácticamente todo. Creo que no me dejo nada más. No sé si hay algún personaje... Uy, vamos a ir por aquí, que nos salimos. No sé si hay algún otro personaje que podamos tener. Pues bueno, no creo que tengamos que... Intervalo de ataque, bueno, también el intervalo de ataque, esto es la velocidad con la que atacamos, que está bien. Si con el ataque principal pues metemos algún debuffo o algún buffo, está bien subirlo. Sobre todo para eso, para tener mucha más rapidez a la hora de atacar. Pues con Notera, por ejemplo, viene muy bien para que lance esos dardos y pueda envenenar a los enemigos. Luego tenemos por aquí, pues vamos a ver algún tanque más. Básicamente es eso, resistencia. Chicos, vamos a recapitular. Resistencia para evitar que nos metan debuffos, precisión para nosotros meter más debuffo, daño crítico para hacer más daño, probabilidad de crítico también para tener más posibilidades de hacer un ataque crítico, y luego ya sabéis, el ataque pues para hacer más daño dentro de los personajes de ataque. Chicos, muy importante lo de las curaciones. Los healers curan por ataque, gente. Subirles el ataque, hacer vosotros las pruebas y vais a ver cómo vais a notar esa curación, meterle objetos de ataque y vais a ver cómo vais a notar esa curación, que va a aumentar bastante, ¿de acuerdo, chicos? Creo que no me dejo nada más. Si hay algo más que queréis que comentemos, dejádmelo en los comentarios. Y nada, chicos, lo dicho, si os ha gustado, si os ha servido, darle un fuerte like y suscríbete si no estás suscrito para más contenido de Dragon Age Silent God. Me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!